¿Qué onda, compadre? Ya sabes a lo que vienes, pa. Tras la muerte de un montón de personajes a manos de Alpha y entablar una alianza con Oceanside, habría un par de meses de relativa tranquilidad. Incluso el reino se habría separado de Hilton para nuevamente reconstruir su comunidad. Recuerda que por la tormenta se habían unificado porque el reino ya no era sustentable. Pero la paz desaparece, pues las tres comunidades habían tenido un ataque. Un árbol cayó en el perímetro de Hilton, haciendo que una horda entre y los obligue a pelear. Ezequiel había desaparecido, nadie sabía nada, ni siquiera el gordo. Y para terminar de joder, las personas de Alexandria estaban enfermando de gravedad, hasta convertirse en caminantes. Nadie estaba entendiendo qué carajos estaba pasando, ni siquiera el personal médico. Dante y la lesbiana actualmente se encontraban en Alexandria. Beth estaba en el reino y Maggie estaba en Hilton. Rick se abalanzaría al bosque disparando su arma y gritando por Alpha, pues ocupaban hablar. El herrero de Hilton y su nieto, quienes fueron los únicos que perdieron a alguien a manos de Alpha, mencionarían que aún no han hecho nada como represalia, y que a pesar de todo, Alpha los sigue atacando. Ya fue mucho esperar. Obviamente, muchos más hiltianos, por no decir que todos, se pondrían de su lado. Eugene haría exactamente lo mismo que Michonne hizo en el canon: preguntarles qué puede hacer este pueblo si Alpha libera a la mega horda. La mega horda que Dariel vio podría barrer al reino fácilmente, quien apenas están recuperándose. Podrían asediar Alexandria, ya que con las paredes de metal los caminantes quedarían dando vueltas debido a los propios golpes que tanto los susurradores como los propios caminantes harían sobre las paredes de metal. Esto sin contar que Hilton es la comunidad con el perímetro más pequeño y más fácilmente rodeable. Al final del discurso, Eugene mencionaría que él también perdió a un ser amado. Rosita, su expareja, fue apuñalada mientras ella lo estaba buscando. Él ni siquiera pudo desvivir al caminante, y menciona que aunque no es mucho, por lo menos el herrero y su hijo pudieron enterrar la cabeza de su esposa. Así que si alguien entiende el dolor del herrero, era él. Tras este mensaje, Eugene regresaría a la radio, donde comenzaría a escuchar la voz de un hombre misterioso, con el cual estaría hablando, pues parecía ser otra comunidad algo cerca de donde estaban. Rick vería los cuerpos de los caminantes destripados en el agua que ellos consumen, y entendió por qué Alexandria estaba enferma. Fue un problema de tres. Avisaría por radio a Aaron y Dariel, quien saldría disparado a buscarlo a darse cuenta de la cagada que está por hacer. Sin embargo, Dariel se encontraría a la madre y al hijo que en el canon Negan salva y el otro adolescente mata. Resulta que, como el sobrino de Gamma murió, ella nunca se cambió de bando. Sin embargo, Dariel no fue el único que salió a buscar a Rick, pues Richard, exigiendo sangre y esencia debido a sus traumas de haber literalmente visto a todos sus amigos morir, hicieron que Richard saliera justo detrás de Rick, básicamente para intentar matar a Alpha. En Oceanside atrapan al tipo random de la isla de drogas, Virgil creo que se llama. Este mismo las convence de llevarlo a su comunidad a cambio de armas para la guerra contra Alpha. Esta decisión debía de ser tomada entre las cuatro comunidades. Sin embargo, debido a que el tipo se desespera porque ocupa ir a darle medicamentos a su hija, termina provocando que un pequeño grupo de 3 mujeres lo acompañaran. Rick encuentra y encara a Alpha y su pandilla, quienes estaban pastoreando una mini horda. Rick comenzaría a masacrar a los caminantes y susurradores por igual, y finalmente le recriminaría el ataque de Hilton, la muerte del rey y la contaminación del río. Alpha obviamente aceptaría solamente lo de Hilton, porque Oceanside volvió a cruzar el territorio. Y como Rick aceptó que las 4 comunidades estaban juntas en esto, realmente daba igual a cuál comunidad castigar. Pero Alpha negaría lo del rey y lo de Alexandria. Aunque tú y yo sabemos que lo de la contaminación del río de Alexandria, si es verdad, Alpha diría que realmente no hay pruebas que la incriminen. Terminaría ocurriendo algo parecido a lo de Dariel contra Alpha, solamente que en este caso sería Rick contra Alpha. Esta última quedaría muchísimo más herida a manos de Rick. Y en algún momento llegaría Lydia. Rick, también herido, pero aún vivo, escucharía que Lydia es hija de Alpha, pues esta obviamente llegó gritándole mamá. Rick, en un arrebato de ira absoluta, recordando la muerte de Carl, recordando la muerte de Ron, dispararía a Lydia directo en el pecho, matándola. Alpha, muy herida, lloraría y terminaría desmayándose. Lo último que vería sería Rick poniéndose de pie
y avanzar hacia ella. Sin embargo, cuando Alpha fue despertada, lo único que encontró fue el cuerpo de su hija sin vida y sin cabeza. Resulta que Rick había no solo decapitado la cabeza de Lydia, sino que había escrito con sangre en el suelo: aún no estamos a mano. Dejaría viva a Alpha para que sufra igual que él sufrió. Este Rick había sido dominado por la esencia, carajo. Pero es que si te pones a pensar, realmente tampoco es tan descabellado, solo piénsalo. Su hijo murió a manos de Negan frente a él de un batazo en el cráneo. Su otro hijo y su esposa embarazada murieron decapitados en las picas, por lo que obviamente este Rick era mucho pero mucho más esencia de Tablus. Alpha no podría llorar la muerte de su hija porque esto la mostraría débil, por lo que seguramente Beta sería quien de aquí en adelante tomaría el liderazgo principal, sin dejar a Alpha como algo secundario, porque si no, los demás susurradores podrían pensar que algo estaba mal. La parte más graciosa sería cuando Ezequiel regresa al reino, donde se enteró de todo el perro desmadre que ocurrió, solo por salir a meditar porque se dio cuenta que tiene cáncer de tiroides. Cabe mencionar, y esto creo que es bastante intuitivo, que Eugene no habría contactado con la mancomunidad, pues todo el satélite aún se encontraba en territorio de Alpha y realmente no tendrían como que oportunidad para construir una super radio. Sabiendo que Alpha seguramente iba a atacar a Hilton, las tres comunidades se prepararon, ya que Oceanside estaba lidiando con su propia horda externa, siendo esta la comunidad más alejada. Alpha obviamente las iba a retener con un par de oleadas de zombies. Eugene se despediría del tipo misterioso de la radio, con quien terminó haciendo una muy buena amistad, y le explicaría lo de las personas con caras de muertos y que estaba en una guerra inminente contra ellos. Empezada la guerra, lograrían eliminar muchos más caminantes. Sin embargo, esto no evitaría el colapso de Hilton debido a que los susurradores realmente el plan original incendiar Hilton. Igual que en el canon, el herrero salvaría a los niños mientras que su hijo muere en la pelea, siendo que esta vez es Sam quien tiene que acabar con él en la versión zombie. Bueno, pues debido a esto, cuando Rick llegaría a la zona donde estaban todos los niños, este lloraría porque vería a su hijo que acababa de matar a un buen amigo y simplemente diría: era él o los nuestros. Las tres comunidades principales abandonarían sus respectivas comunidades y irían hacia el hospital abandonado. Pero resulta que de todas las integrantes que estaban, Eugene era el único que faltaba. Mientras que por otro lado, Beta y Gamma, esta última hay que recordar que no traicionó a Alpha, juntarían a la mega horda. Ocurriría más o menos lo mismo que vimos que ocurrió en el canon, solamente que esta vez habría dos líderes enemigos. Beta lideraría la horda principal que va hacia Oceanside, pero fácilmente fue interceptada en el hospital abandonado. Esto provocaría que se separen. Gamma se llevaría a un tercio de la horda hacia Oceanside para evitar que éstas lleguen a ayudar, mientras que él se encargaría de abatir a todos los supervivientes que estaban en el hospital abandonado. Obviamente, igual que en el canon, un grupo de nuestros protagonistas se vestiría de muerto para salir y matar cuerpo a cuerpo a los susurradores. Esto permitiría que Dante aproveche para comenzar a matar personas, matando primero a los médicos, siendo que la primera en morir sería la lesbiana, pues esta confiaba plenamente en Dante, junto con todos los halagos constantes de este güey diciéndole que son casi dioses y bla bla bla. Obviamente harían que la lesbiana se sintiera muy confiada junto con Dante. Sin embargo, la muerte de ella no sería en sigilo, sino que Beth habría logrado verlos. Dante se abalanzaría contra Beth, fácilmente la tiraría en el suelo. Sin embargo, Beth comenzaría a gritar pidiendo auxilio. Con Beth en el suelo, Dante le clavaría un cuchillazo en el abdomen. Nicholas, quien estaba cerca, gritaría y lo embiste, recibiendo varias cuchilladas en el abdomen. Dante se dispone a matar a estos dos, pero Eric, el novio de Aaron, lo ve y pelea contra este último. En un momento, Dante otra vez está por ganarle a Eric. Sin embargo, Nicholas lo embiste y ambos salen volando por la ventana, muriendo de forma bastante heroica. Hay un hombre estrella esperando en el cielo. ¿Te gustaría venir a...? Maggie y Eric socorren a Beth, quien se estaba desangrando, pero por suerte pudieron parar la hemorragia. Dariel, sabiendo que Beth podría morir, se pondría a donarle su sangre, pues como sabemos en la temporada 11 se menciona
que su sangre es compatible con todo el mundo. Además de que obviamente Maggie no puede donar su propia sangre, pues ocupa estar despierta para operar a Beth. Por otro lado, Noah, Jadis, Ezequiel, Richard, Michonne, Rick y otros bajarían vestidos de muertos a matar caminantes y susurradores. La pelea parecía perdida, pues de poco a poco comenzaban a entrar al hospital. Pero justo a tiempo, las mujeres océano llegan para ayudar, ya que en este What If no habían gastado casi nada de armas y aún tenían todas las molotov que vimos que usaron en la pelea contra los salvadores. Pero entonces, ¿cómo es que lograron llegar tan fácilmente si Gamma estaba en el camino? Pues resulta ser que las mujeres océano, junto con los tipos de la isla y algún que otro personaje random que se encontraron por ahí, lograron abatir fácilmente la horda de Gamma lanzando las molotovs, pues prácticamente todos los susurradores que trataban de evitarlas chocaban contra otros zombies, estimulándolos lo suficiente para que estos los ataquen, o al quitarse las máscaras o incendiarse, estos gritarían de dolor, provocando que los demás caminantes los maten. Gamma, al verse absurdamente superada, terminaría escapando, dejando que toda su horda muera en el proceso. Cuando Oceanside avanzó, lograrían separar un poco la horda de Beta, para de cierta manera hacerlo más manejable. Esto obviamente ayudaría al grupo a matar más susurradores. Rick finalmente se encontraría a Beta. Sacaría su arma sin miedo a ser devorado, porque estaba dispuesto a acabar con la amenaza justo el día de hoy. Sin embargo, una flecha le robaría a la Kid. Su hijo Sam había disparado y estaba acompañado de su hermana Judith. Richard, por miedo a que algo similar a lo que él vivió vuelva a pasar, le enseñó a todos los niños a cómo usar un arco para que pudieran defenderse. Rick y el grupo creían que todo había acabado finalmente. O eso pensaron, porque comenzó la ronda 2. Beta se arrancaría la flecha del hombro y sacaría sus dos espadas. Pero justo en ese momento específico, recibirían ayuda de un viejo aliado. Un muy viejo aliado. Beta moriría de un disparo de cráneo. Del bosque saldría Eugene, pero no vendría solo. Las armas. Ahora. Pues Morales, quien estaba liderando el último puesto de avanzada que tenían los salvadores. Llegarían a matar caminantes, pues resulta que ellos eran los tipos que habían hablado por la radio con Eugene hace varios días. Rick, Dariel y Carol abrazarían a Morales. Morales explicaría cómo es que perdió a su familia, cómo es que se perdió a sí mismo, pero un hombre lo encontró y le dio otra oportunidad. Un hombre que le permitió volver a ser útil, pero que entró en un conflicto contra otra comunidad y lo mataron hace varios años. Y ahora estaban sobreviviendo por su cuenta. Rick le preguntaría que de quién estaba hablando, y Morales le diría que ese hombre se llamaba Negan. Todo el grupo se mostraría muy incómodo. Por puro instinto pondrían sus manos sobre las armas, esperando la mínima oportunidad para matarlos. Rick miraría a Morales a los ojos y comenzaría a llorar. Le diría que el dictador era una muy mala persona, que él mismo era quien lo había matado en el santuario. Claro, la comunidad de Morales levantaría las armas apuntando a nuestros protagonistas. Después de todo habían pasado como 8 años desde el inicio del apocalipsis. Los antiguos salvadores que vivían en Hilton, básicamente las mujeres de Negan y un par de desertores más, tratarían de mediar en la situación y desescalarla, diciendo que eso ya había acabado hace unos 5 o 6 años y que de hecho estos nuevos salvadores podrían ser parte de la comunidad, ya que ellos llevaban todos esos años viviendo en el grupo de Rick. Rick directamente ni trataría de bajar la situación o desescalarla. Sin embargo, soltaría unos tremendos factos que sorprenderían a todos los salvadores. Primero que nada, Negan mató a su hijo con su estúpido bate frente a él. Después mató a Glenn, el hombre que le salvó la vida y que era un conocido de Morales. Lo mató frente a su esposa embarazada. Además de esto, sometía a 3 comunidades a entregarles comidas y recursos a cambio de simplemente no matarlos. Y, por si esto fuera poco, había exterminado a la mitad de una comunidad, matando sola y exclusivamente hombres. No importa si eran adultos, adolescentes, niños o bebés.
todos los hombres de Oceanside fueron asesinados. Y finalmente mató a toda la comunidad de Jadis, los que vivían en el basurero. Rick mencionaría que obviamente Negan no era una buena persona, él merecía morir. Después de todo, han pasado varios años desde ese evento. Todos los salvadores que quedan son bienvenidos a las comunidades, pero necesitarán ayudarlos a reconstruir las comunidades antes de vivir en ellas. La tensión se palparía en el aire. Los salvadores no estaban nada cómodos con esta idea y las comunidades tampoco. Rick simplemente le diría que ya no hay por qué matarse unos a otros. Ya habían perdido suficiente gente en el camino. No hacía falta matar aún más. Morales, quien había tomado el liderazgo del grupo de los salvadores, diría que la única cosa en la que estaba de acuerdo con Rick es que no tenían por qué matarse en ese momento. Además les diría que les deben comida por ayudar a matar a la horda de los susurradores. Obviamente las tipas Océano estarían encabronadísimas de que los salvadores les pidan comida. Sin embargo, Morales diría algo muy importante, y es que ellos eran un grupo de avanzada hacia el lado opuesto de donde ocurrió la masacre, por lo que ellos ni siquiera eran conscientes de dónde venía la comida. Esta conversación por lo menos calmaría un poquito a las chicas Océano, aunque repito, no estaban del todo cómodas. Como el puesto de avanzada de Morales estaba en una ubicación diferente, ellos sí tenían tierra que servía para cultivo. Gabriel seguiría buscando a Jadis porque simplemente no la encuentra por ningún lado y tiene miedo que hubiera muerto. Mientras que las 5 comunidades estaban reconstruyéndose, Alpha, quien aún estaba resguardada en la base por todas sus heridas, es informada de su derrota. Triste y decepcionada, decide escapar junto con los susurradores que le quedan, yendo hacia el norte. Pues desde su punto de vista estaba prácticamente rodeada por las comunidades y su única escapatoria era ir hacia el norte. Gabriel llega al basurero donde encuentra a Jadis. Intenta convencerla de que regrese con él, pero al mismo tiempo Jadis se pone de esquizofrénica diciéndole que la pelea contra los susurradores le abrió los ojos, que lo mejor sería ir a la CRM para que ambos puedan vivir en paz. Gabriel obviamente le informaría a Rick lo de Jadis y todos decidirían encerrarla en la cárcel de Hilton. Tras 7 meses, las 5 comunidades terminaron más unidas que nunca. Gabriel le recordaría su boda y su aniversario a Jadis, lo que la quebraría y finalmente daría información sobre el CRM. Rick y compañía harían un plan para que ella les hable y cuando el helicóptero llegue, el grupo los acorrale para secuestrarlos. Más o menos así como suele ocurrir en Fear the Walking Dead. Sin embargo, ocurre un pequeñito problema. Pues justo cuando el grupo de Rick se disponía a llevar a cabo su plan y secuestrar a la CRM, Oceanside mencionaría que un ejército había llegado a sus puertas. La mancomunidad, comandados por Mercer, había llegado a Oceanside. Espera. ¿Pero qué pasó? O sea, en el canon se supone que la mancomunidad estaba completamente aislada y obviamente ellos no iban a ir a territorio enemigo a descubrir qué onda con otras comunidades. Bueno, pues durante este salto temporal de 7 meses que te mencioné, Alpha, quien había ido hacia el norte reclutando tanto caminantes como susurradores, llegarían, primero que nada, matarían a la comunidad de El Papa y esa otra comunidad de Negan, provocando que todas estas personas se le unan a la fuerza. Con hordas como la que vimos en Washington y parte de la manada original, Alpha mencionaría que aún no eran lo suficientemente grandes para volver a enfrentar a Rick, por lo que se mantendrían yendo hacia el norte. Eventualmente encontraría a la mancomunidad y creyendo que pueden contra ellos, Alpha comenzaría a asediarlos. Sin embargo, con la gran potencia armamentística que tiene la mancomunidad, fácilmente lograrían acabar con la horda, darse cuenta de dónde estaba Alpha y la terminarían capturando. Ella, llorando y arrepentida a cambio de que no la maten, daría las ubicaciones de las comunidades y terminaría encerrada en la prisión. Pamela se decepciona, Lance se emociona, Pamela le dice no te hagas pendejo. Sin embargo, Lance termina directamente sometiendo a 4 de las 5 comunidades, porque Alpha no conocía el grupo de Morales y estos quedaron libres. Personalmente opino que Océano serían las únicas que no aceptarían la toma de control por parte de la mancomunidad, por lo que pelearían contra ellos. Sin embargo, la mancomunidad parecería que la sometió y ganó hasta que el grupo de Morales, o sea, los salvadores, terminaron salvándolas.
Y ahora los salvadores y las Oceanside tendrían que unir fuerzas para liberar al resto de las comunidades. Y gente bonita y preciosa de YouTube, hasta aquí la parte 3 de qué hubiera pasado si Beth sigue viva. Gente, los amo mucho, besitos y se lo lavan.